Buenos días a todos. Como proyecto de fin de carrera, se ha planteado la siguiente propuesta en la ciudad de Ámsterdam, más concretamente en la Plaza de Spouw. En la Plaza de Spouw, la institución más importante es el Bijenhof, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el Bijenhof era donde vivían las beguinas, que las beguinas eran unas mujeres cristianas que a principios del siglo XII en Flandes y los Países Bajos decidieron agruparse para vivir juntas su deseo de entrega a Dios y a los más necesitados, pero al margen de la estructura de la Iglesia Católica. Vista la importancia que tiene el Bijenhof en el solar, se plantea hacer una entrevista con una de las residentes, con Margaret, que vivía en esa casa y llevaba 35 años viviendo en el Bijenhof. Y entre las distintas cosas que se habla sobre plantear un museo para el Bijenhof y cuál sería su opinión. For me, I think it should be so nice that you go under the ground and you go into the history of this place, and then you can see how the people lived then was completely different, and what their ideas were. Y teniendo en cuenta el interés que mostró por hacer un museo, se le plantea si ese museo cree que funcionaría mejor de alguna manera conectado a la ciudad o de manera aislada en el interior del Bijenhof. No, I prefer to be connected. And was the idea behind the Bijenhof, and it started, the women who started this place wanted to be inside but also outside. So they were looking for a connection. And now, it doesn't work at all. Entonces, teniendo en cuenta la opinión de la beguina, se plantea hacer una intervención con carácter urbanístico. Para ello, se analizan los distintos edificios culturales dentro de la plaza y se llega a la conclusión de que la universidad, que se encuentra enfrente del Bijenhof, sería la institución más importante de la plaza. Por ello, se pregunta en la universidad cuáles serían sus necesidades, a lo que responden que estarían muy interesados en una biblioteca, pero comentaban que no tenían espacio suficiente para una. Por ello, la idea del proyecto será conectar estas dos instituciones dando una biblioteca a la universidad y un museo al Bijenhof. Esto se hace porque, teniendo en cuenta que la beguina nos mostró su interés de abrir el Bijenhof a la ciudad y que ambas instituciones tienen una necesidad de adaptarse a los tiempos actuales. Además, la Plaza Spouw también es llamada la Plaza de la Cultura debido al gran número de edificios culturales que lo rodean, además de ser donde tiene lugar el mercado de arte y literatura los martes y los domingos. Debido al clima de Ámsterdam, lo que vimos y nos comentaban era que muchas de las actividades culturales en días de lluvia se tenían que cancelar. Por lo tanto, se plantea en el proyecto también un espacio cubierto para dar continuidad a estas actividades en los días lluviosos. Esta sería la Plaza Spouw. A mano izquierda podemos ver el Bijenhof y enfrente el edificio de la universidad. Lo que se quiere plantear con este proyecto es básicamente respetar al máximo la imagen actual de Ámsterdam. Para ello se plantea una calle subterránea que tendrá dos accesos desde la avenida Rocking y desde la Plaza Spouw y que hará de distribuidor para el museo del Bijenhof y para la biblioteca de la universidad. Esta sería la sección de la calle actual y esta es la propuesta que se plantea. Aquí podemos ver la planta de cubiertas una vez hecha la actuación, en la que podemos distinguir la Plaza Spouw, en la parte superior el Bijenhof y en la parte inferior el edificio y la biblioteca. También se puede observar cómo los dos accesos que se plantean se mimetizan perfectamente con la estructura urbana actual. Y ahora veremos una imagen desde aquí hacia el Bijenhof, que sería esta, en la que se puede ver cómo el acceso que se plantea desde la Plaza Spouw convive perfectamente tanto con el mercado en los días de mercado y la Plaza Spouw en sí. Aquí podemos ver la planta subterránea que da cabida al programa, en la que podemos distinguir los dos accesos que conectarían con la zona subterránea y esta zona podría albergar los distintos usos culturales de los que hemos hablado antes que se cancelan los días lluviosos y será desde este mismo espacio desde donde se puede acceder al Museo del Bijenhof que atravesándolo se llegaría a una de las casas del Bijenhof actuales, que se rehabilitará para mostrar cómo vivían las beguinas. Además, será desde esta misma casa desde donde se pueda entrar al interior del Bijenhof.
En la parte inferior vemos la ampliación de la universidad. Desde este mismo punto llegaríamos a la zona de estudio y ya desde ahí conectaríamos o con el auditorio para 150 personas o con el espacio central de la universidad que existe ahora, donde se ubicará la biblioteca. Esta sería la sección transversal, en la que podemos ver cómo se conecta el edificio de la universidad con el Beijinghof. Y ahora mostraremos la imagen desde este punto. Esta sería la imagen, en la que podemos ver cómo la entrada desde la Plaza Spau divide a un lado el museo y al otro lado la zona de estudio. Además, para dar continuidad a ese carácter público, se utiliza el pavimento característico de las plazas exteriores de Ámsterdam. Y además, la elección de utilizar el vidrio se hace para continuar una continuidad visual entre los estudiantes y el museo, que era en gran parte lo que nos explicó la Beguina en la conversación que se ha mostrado al principio. Y ahora ya, desde este punto, podremos optar por ir a la derecha y si atravesamos el museo, llegaríamos a la casa museo, bueno, la casa que se hace museo, que es una casa actual del Beijinghof. Y si se ha condicionado la última planta, respetando las características de las estructuras de las casas típicas holandesas. También se puede ver cómo esta casa hace de límite entre el Beijinghof, que queda a mano izquierda, y la Plaza Spau. Y ya desde este punto podríamos elegir si continuar con nuestra visita y entrar en el Beijinghof o volver por donde hemos venido y acceder a la ampliación de la universidad. Si optamos por la segunda, llegaríamos a este espacio, que es la zona de estudio de la universidad. Podemos ver cómo se encuentra entre la entrada desde la Plaza Spau y el núcleo del edificio de la universidad. Y ahora ya explicaremos cómo funciona el edificio de la biblioteca de la universidad. Esta es la planta de la universidad actual y es en el atrio central donde se ubicará la biblioteca. Se busca respetar la estructura de pilares de hormigón. Para ello se plantea un sistema estructural independiente en el interior del patio que continúa con la modulación de 3 metros. En rojo podemos ver las comunicaciones, entre las que se pueden distinguir las escaleras que irán por el interior de la cercha y las comunicaciones horizontales que estarán situadas en el interior del patio y en 2 de los vértices para comunicar el edificio existente de la universidad con el edificio de la biblioteca. Y en la última imagen podemos ver cómo funciona la planta tipo de la biblioteca, en la que al situar los libros entre las escaleras y las pasarelas interiores, son los libros los que consiguen todo el protagonismo. Esta sería la imagen de llegada a la biblioteca desde la planta subterránea. Estamos aquí y esto sería una continuidad de la zona de estudio previamente vista. En esta imagen podemos ver cómo la luz proveniente de la cubierta no solo baña los 25 metros de libros de luz, sino que además sirve para iluminar las zonas de estudio que se plantean en la planta subterránea. Si entramos un poco más en detalle, también podemos ver cómo en la planta subterránea, para conseguir esa diafanidad del espacio, la cercha que hemos visto antes, que se situará entre el edificio de la biblioteca y el edificio de la universidad, se transforma en una serie de pilares individuales. Sí. Además, también se puede ver cómo esta escalera está estratégicamente situada para conseguir un mayor efecto llamada. Y, por último, así como en el resto de plantas, los libros se situaban en las 4 fachadas, en la planta subterránea solo se sitúan en 2 de los lados en esquina, respondiendo así a un espacio que no tiene vocación de simétrico. Y ahora ya desde aquí continuaremos subiendo por la biblioteca, llegando a este punto. Esta sería esa imagen, en la que si hablamos de la materialidad de la biblioteca, podemos ver cómo los libros son los únicos protagonistas en el interior de la torre. Y es el mismo perímetro de la biblioteca el que divide entre los elementos de acero que se situarían detrás de la biblioteca, que estarían formados por la cercha y la escalera, y en el interior del patio estarían los elementos vidriados, que serían las distintas vigas de vidrio, las pasarelas que se apoyan sobre ellas y las distintas barandillas perimetrales. Esa sería la imagen que podemos ver
en la planta bajo cubierta, a 28 metros de altura. En ella podemos ver que aquí ya no son los libros los protagonistas, sino que es la ciudad. Para ello se plantean 3 hileras de libros y una gran cristalera para poder disfrutar de las vistas panorámicas de Ámsterdam. Y por último se plantea cómo funciona la cercha. La cercha será una cubierta reticular de acero y vidrio que, al igual que el resto del proyecto, solo se puede andar por el perímetro, y esta última sería la imagen final de esa cubierta. Entonces, en la imagen inferior podemos ver cómo está construida, que se utilizan perfiles metálicos huecos, que cobra una gran importancia la subestructura, que al mismo tiempo recoge los distintos mecanismos para los cerramientos de vidrio y la recogida y evacuación de aguas, y cómo desde esa misma subestructura caen unos raíles para la recogida de la lámina para la protección solar. Y por último, en conclusión, mediante la intervención en una serie de puntos estratégicos, se consigue no solo regenerar y conectar esos 3 espacios, esos 3 elementos, sino que además se dota a la ciudad de unos espacios y unos servicios que antes no disponía. Muchas gracias.